Vamos a dar comienzo a esta actividad, a esta teleclínica ECO, 100 conectados, es un número redondo, simbólico, para dar comienzo a esta actividad, esta ecoclínica que se ha organizado por el equipo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad, y tenemos algunas personas, ya vemos algunas personas que colaboramos con esta actividad, que hemos sido invitados y que gustosamente hemos aceptado la invitación para participar y para sumarnos a este desafío de comprender mejor la pandemia desde diversas perspectivas y de diversas miradas. Hoy, 9 de marzo de 2021, nos encontramos en una circunstancia bien particular, tanto de número de casos como de número de test, como se hablaba recién, como ni que hablar por la llegada de las vacunas al Uruguay. Hoy el tema que nos convoca, son las vacunas, qué sabemos, qué dudas tenemos, cómo nos manejamos, y hay un montón de dudas que muchos colegas y muchas personas del público en general tienen, que sería deseable que pudiéramos contestar desde la academia, desde el conocimiento científico, para que cada uno decida, pero siempre con la mejor información disponible. Para ello hemos organizado esta actividad que les quiero contar un poquito cómo se va a desarrollar y quiénes son nuestros participantes. En primer lugar, la actividad la hemos organizado con la doctora Victoria Franches, que está conectada. Victoria es profesora adjunta de la Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, es internista e infectóloga y está integrando la Comisión Nacional de Vacunas del Ministerio de Salud. Por lo tanto, es un gusto haber podido desarrollar esta actividad con Victoria. Victoria va a hacer una presentación inicial contándonos un poquito algunos aspectos claves de las vacunas, específicamente referidos a la información científica que disponemos cuando entramos a PubMed, cuáles son los ensayos clínicos, cuál es la información que arroja las publicaciones sobre las vacunas, especialmente enfocadas a las vacunas que van a administrarse en nuestro país o que aparentemente se administrarían en nuestro país. Una es la Sinovac, que ya se está administrando, otra es la vacuna de Pfizer-BioNTech, que está a punto de llegar al Uruguay y de comenzar la vacunación específicamente en el personal de la salud, y otra es la vacuna de Oxford AstraZeneca, que en breve también llegará al Uruguay. Pero esa información que Victoria va a dar, que la doctora Franches va a dar, la vamos a complementar y vamos a discutir con un panel de expertos, y hemos recurrido a queridos compañeros y además excelentes profesionales y académicos de la Facultad de Medicina, que los voy a presentar de forma muy breve y sin gran resonancia. Primero, Alejandro Chavalgoiti, que lo tengo en mi pantalla arriba a la derecha. Alejandro es químico farmacéutico y tiene un doctorado por la Universidad de Cambridge, y actualmente es profesor titular del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Su línea de investigación y desarrollo es específicamente el desarrollo de vacunas e inmunoterapias. Me animo a decir que Alejandro es una persona que sabe un disparate de respuesta inmune, así que realmente seguramente en nuestro medio es de las personas que más sabe de inmunobiología, así que es un gusto que esté compartiendo la mesa con nosotros. Además, Alejandro es miembro de la Comisión Asesora de Vacunaciones del Ministerio de Salud y participó en la elaboración del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, en particular como redactor del documento en el área de biotecnología biomédica. Así que realmente, Alejandro, nuevamente muchas gracias por participar. Es un gusto que estés acá con nosotros. Nos acompaña también la doctora Noelia Esperanza Mourine. Noelia es una querida compañera de generación, actualmente es pediatra, farmacóloga, profesora agregada de farmacología y terapéutica del Departamento de Farmacología y Terapéutica, y es asistente del programa de vacunaciones del Ministerio de Salud Pública. Noelia ha participado de algunos aspectos técnicos que tienen que ver con la vacunación, no así de aspectos logísticos ni lo que tiene que ver con la compra de las vacunas que van a distribuirse en nuestro medio. Por otro lado, nos acompaña el profesor Juan Dapueto. Juan, también conocido por todos en las teleclínicas ECO. Juan es el profesor del Departamento de Psicología Médica
de la Facultad de Medicina, y es un gusto también que nos acompañe, un referente para nosotros en esa área. Y nos acompaña también la profesora agregada Zaida Arteta. Zaida es una de las coordinadoras de la Teleclínica ECO en el rubro actividades infecciosas, profesora agregada de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina. Y por último, el profesor Hugo Rodríguez Almada. Hugo es profesor director de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina, y también nos va a acompañar y a dar su mirada de algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con la vacunación, tanto desde la bioética como desde la medicina legal, que son algunos de los fuertes de Hugo, porque Hugo tiene varios otros que no viene al caso comentar acá. Bueno, si les parece, les agradezco a todos los que se han conectado. Sé que hay gente muy prestigiosa, de muy diversas disciplinas, que están conectadas, que no las nombro para no cometer la injusticia de omitir algunos y nombrar a otros. Así que es un gusto para nosotros comenzar esta actividad. Si les parece, comenzamos con la primera presentación, que va a cargo de Victoria Franches. Hola, buen día para todos. Voy a compartir pantalla. Empezamos entonces, como decía Álvaro, vamos a repasar los datos más relevantes de los distintos ensayos clínicos. A ver. Ahí. Vacunas en desarrollo, muchas, más de 300, por suerte, que están en fases clínicas, más de 80, y en uso 10, probablemente ahora ya sean 12 o 13, ¿sí? De todas estas, esta es la lista de las vacunas que están en uso. Vamos a hablar solamente de la vacuna de Pfizer, Oxford AstraZeneca y Sinovac, justamente como decía Danza, porque son las que utilizaremos en nuestro país en principio, o así está previsto. De todas formas, es importante destacar que probablemente en el correr de los meses, y esperamos que sea así, tengamos un menú de vacunas bastante más amplio. Empezando ya con la vacuna de Pfizer, ¿sí? Este es el periplo o algunos hitos del recorrido de esta vacuna durante el año 2020 y 2021. En abril del año pasado se comienza con la fase 1-2, y en julio con ensayos clínicos fase 2-3, ¿sí? En agosto ya tenemos datos preliminares publicados, ¿sí? Y en noviembre ya tenemos resultados de fase 3, lo que hace que en diciembre la Agencia Europea del Medicamento recomiende a la Comisión Europea autorizar la comercialización de forma condicional. En este mes también es autorizada por la FDA y por las agencias reguladoras de varios países, Argentina, México, Arabia Saudita y otros, ¿sí? En enero ya recibimos datos de su utilización en el mundo real, digamos, acerca de la neutralización de variantes y acerca de la efectividad que tiene esta vacuna. Lo que vamos a analizar es este ensayo clínico, que es el estudio pivotal que llevó a la autorización por las agencias reguladoras. Es un ensayo controlado, aleatorizado, fase 3, que se inicia en julio del año pasado y el corte es a diciembre también del año pasado. Incluye adultos sanos o con condiciones preexistentes de salud pero estables, ¿sí? Se aleatorizan unas 45.500 personas, las cuales la mayoría están incluidas para el análisis de seguridad, ¿sí? Y 36.500 aproximadamente están incluidas en el análisis primario de eficacia. No incluyeron mujeres embarazadas, sí incluyeron personas viviendo con VIH y con algunas otras patologías. Todos eran mayores de 16 años y el estudio se hicieron con 2 dosis, al día 0 y al día 21 intramuscular. El brazo de personas enroladas vacunadas, ¿sí? Era con la vacuna de ARN que ya conocemos, unas 18.200 personas, y el grupo control fue con solución salina, también unas 18.300 personas. El objetivo primario era, medir la efectividad para la prevención de COVID sintomático, ¿sí? 7 días luego de la segunda dosis, en participantes sin evidencias de infección previa, y también estudiar la seguridad hasta 14 semanas post vacunación.
Los objetivos secundarios eran medir la eficacia de la vacuna para infección grave, después COVID sintomático para participantes estratificándola con o sin infección previa, y la eficacia luego de o hasta los 7 días de la segunda dosis. En cuanto a la población, bueno, el 58% tenían entre 16 y 55 años, hay una representación buena de mayores de 55 años, 42%, y esto después tiene implicancias en la población en la que recomendamos esta vacuna. La mediana de edad fue de 52 años, la mayoría de los voluntarios estaban enrolados en Estados Unidos, el 51% fueron hombres, la mayoría, el 83% de raza blanca. Y en cuanto a las comorbilidades, informan aquellas que tenían más del 1% de prevalencia, decir que el 21% de los participantes tenían al menos una comorbilidad, lo más frecuente fue obesidad en el 35%, diabetes en el 8%, enfermedad pulmonar crónica 8%, cualquier tipo de cáncer 4%, infarto de miocardio el 1%. Acá vemos en los gráficos los mismos datos. En cuanto a los resultados de eficacia, bueno, la eficacia, como decíamos, para prevenir COVID sintomático 7 días luego de la segunda dosis fue del 95%, con un intervalo de confianza entre 90 y 97%. Cuando se estratificó por distintas edades, ¿sí? Vemos que se mantiene de todas formas una alta eficacia. También cuando se estratifica por etnia, se mantiene una elevada eficacia, así como por comorbilidades, ¿sí? Para la prevención de COVID grave, si bien tiene un intervalo de confianza bastante amplio, la eficacia fue de 88,9%. Estos son los mismos datos graficados, vemos una eficacia global de 95%, eficacias comparables por edad, por etnias y por comorbilidades, y acá tenemos el 88,9% para infección grave. En cuanto a los resultados de seguridad de esta vacuna, hubieron 27 versus 12% de efectos adversos en los 2 brazos del estudio, ¿sí? A 2 meses de seguimiento, pero efectos adversos serios, 0,6% y 0,5% fueron bajos y comparables. Los eventos adversos fueron más frecuentes con la segunda dosis y más frecuentes en menores de 55 años. Los eventos adversos graves, que están definidos como aquellos que requieren evaluación en urgencias u hospitalización, hubo 4 eventos adversos graves relacionados, ¿sí? Y en cuanto a los eventos adversos comunes, con una prevalencia mayor a 25%, fueron, bueno, los locales, dolor en el lugar de inyección, y en cuanto a los sistémicos, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y escalofríos. Esto es con una media de 2 meses de seguimiento, pero el análisis de seguridad seguirá por 2 años, así que tendremos más resultados, así como también datos de seguridad ya en el mundo real y con su implementación. En cuanto a los comentarios entonces de este estudio, es una vacuna que tiene muy buena eficacia y seguridad. No está diseñado ni con poder estadístico para análisis de su grupo, pero tenemos igual resultados importantes porque tiene una buena representación de mayores de 65 años, ¿sí? Con eficacias comparables. No se presentan los datos de casi 200 pacientes VIH positivos, ¿sí? Y no se presentan otros grupos, por ejemplo, inmunodeprimidos, que representaron menos del 1% de la población. Si bien se plantean futuros estudios para poblaciones especiales, ahora no tenemos esos datos, ¿sí? Y bueno, para infección grave, tenemos una infección grave en el brazo de vacunas y 9 infecciones graves en participantes del brazo control, ¿sí? Y bueno, tenemos otros datos que van a ir surgiendo, como estudios de estabilidad en curso, que ya tuvimos noticias de prensa de que tiene estabilidad sin ultrafrío, y faltan datos todavía de inmunogenicidad, pero es una vacuna muy segura y muy eficaz. Siguiendo ya con el recorrido de la vacuna de Sinovac, que es la que estamos aplicando en nuestro país,
decir que se empezaron con datos de fase 1 ya en abril del 2004, ¿sí? Esta fase 1 estaba dirigida a SARS, ¿sí? A otros coronavirus. En abril del año pasado se comienza con la fase 1-2, en julio con la fase 3, ¿sí? Y ya en enero hay resultados de eficacia que se presentan a las distintas agencias reguladoras, ¿sí? De fase 3 realizada en Brasil, que lleva al registro de emergencia o a la autorización de uso de emergencia en distintos países, en Brasil, en Turquía, Indonesia, China, entre otros, ¿sí? En febrero se publican los datos de fase 1-2 en mayores de 60 años, que demuestran una buena inmunogenicidad en esta población. ¿Sí? Se anuncian otros resultados de fase 3 en Turquía, Indonesia y China. Se autoriza la comercialización en China y actualmente está en uso en Uruguay, Chile, Brasil, Indonesia, Turquía y China, entre otros. En cuanto al estudio pivotal, que es el estudio fase 3 realizado en Brasil, como dijimos, se inicia en julio, ¿sí? El año pasado. El análisis intermedio es con un corte el 16 de diciembre, que es lo que estamos presentando. La población elegida para el estudio es el personal de salud con asistencia directa con pacientes probables o confirmados con COVID-19, y esto es un dato no menor, era una población con una muy alta exposición. Incluyeron pacientes o personas sanas, voluntarios sanos o con comorbilidades compensadas, que estaban definidas como aquellos que no habían requerido ajuste de medicación ni hospitalización en los últimos 3 meses. Se estratificaron por edades entre 18 y 59 años y mayores de 60 años. Hay 12.200 aleatorizados y este análisis intermedio incluyó unos 9.200 voluntarios. No incluyeron embarazadas, también excluyeron mujeres con deseo concepcional en los 3 meses posteriores y excluyeron a mujeres en lactancia. No incluyeron pacientes o personas VIH positivas o con cáncer o con inmunodeficiencias congénitas u otras inmunodeficiencias adquiridas, sí con enfermedades autoinmunes compensadas en los últimos 6 meses. Como dijimos, la edad era de la población era mayor de 18 años. Se eligieron, 2 dosis al día 0 y al día 14. Este intervalo de 14 días puede haber tenido también implicancias, y es un dato no menor, y se va a hacer un seguimiento a 1 año con una vigilancia activa. El grupo de vacunas fue con la vacuna virus inactivado Coronavac, y el grupo placebo con solución salina. El objetivo primario era medir la eficacia para la prevención de COVID-19 sintomático 14 días luego de la segunda dosis, y un estudio de seguridad, ¿sí? con un seguimiento promedio de 2 meses en este corte a diciembre, 2 meses luego de la segunda dosis, y como objetivos secundarios era estratificar la efectividad por gravedad, por inmunidad previa y por edad, también medir la eficacia a las 2 semanas de la primera dosis, y trabajaron con un subgrupo de pacientes donde medían también inmunogenicidad. La edad de las personas enroladas fue menor, claramente la mediana que en la de Pfizer. La mediana era de 38,9 años, y hubo una representación también por la población que se eligió, que eran aquellos que estaban trabajando directamente con pacientes sospechosos o confirmados de COVID, donde vemos que mayores de 55 años fueron solamente el 5%. Se realizó, como decíamos, en Brasil, en 16 centros, 14 ciudades, 8 estados. La mayoría fueron mujeres, 64,3%, la mayoría eran de etnia blanca, no tenemos datos sobre comorbilidades, y tenían inmunidad previa el 12,6% de la población. La eficacia con el objetivo primario, como dijimos, que era la eficacia para prevenir COVID con la definición de la FDA, que es decir, más de 2 síntomas, por lo menos por más de 2 días, con una PCR positiva, fue de 50,39%. Si se estratifica por gravedad,
vemos que la eficacia para los casos sintomáticos que precisaron alguna asistencia ambulatoria u hospitalaria, es decir, un score de gravedad de la OMS, fue de 77,96%, ¿sí? Y para casos graves, ¿sí? No hubieron casos en el brazo de la vacuna y 7 casos en el brazo placebo. Bueno, no hay diferencias estadísticamente significativas cuando se estratifica por edad o por inmunidad previa, y no informan en este corte la eficacia a las 2 semanas de la primera dosis, ni datos del subgrupo de inmunogenicidad. Los eventos adversos fueron mayores o más frecuentes, perdón, en el grupo de 18 a 59 años, 50,8, ¿sí? No hubieron reacciones adversas graves. En cuanto a los eventos adversos o efectos adversos comunes, los muy frecuentes, más del 10% era dolor en el sitio de inyección, cefalea, fatiga, entre 1 y 10%, más edema, prurito, eritema, induración del sitio de inyección, y elementos sistémicos como mialgias, náuseas, diarrea, artralgias, tos, escalofríos, prurito, pérdida de apetito, rinorrea, odinofagia, congestión nasal y dolor abdominal, lo cual puede llegar a ser un problema a la hora de ver qué son efectos adversos por postvacunales y, bueno, quién tiene una infección COVID sintomática. Y después hubo otros efectos adversos menos frecuentes y raros. Entonces, en cuanto a los comentarios de este estudio, nos preguntamos si la población de estudio y el intervalo entre las dosis elegido puede haber influido en la eficacia global. ¿Por qué? Porque la población era una población de muy alta exposición, ¿sí? Y sabemos que a mayor inóculo, más probabilidades de presentar infección sintomática y mayor gravedad, ¿sí? Y bueno, y también el personal de salud podría tener un reporte más frecuente de síntomas leves, estar más atento a los síntomas leves, y eso podría ser que a la hora de compararlas con otras poblaciones, como por ejemplo la vacunación de Pfizer, que fue en población general, bueno, haga bajar un poco la efectividad. Lo mismo con la administración, se eligió por motivos éticos, ¿sí? En una población de alta exposición, donde no se podía posponer demasiado tiempo la segunda dosis, y se dio a los 14 días, sabiendo que cuando se analiza por subgrupos, con intervalos mayores de 21 días, la efectividad alcanza el 62,3%. En cuanto a otras poblaciones, por ejemplo, los mayores de 60 años, están subrepresentados y no se puede concluir, ¿sí? Pero sabemos que hay datos de inmunogenicidad de fase 1-2 que fueron positivos, con una seroconversión del 100%, y no hay problemas de seguridad en esta población, ¿sí? Esto lo destaco porque se eligió no vacunar a los mayores de 60 con esta vacuna, pero no es por problemas en la seguridad ni en la inmunogenicidad, sino porque hay menos datos que con otras vacunas. En cuanto a otras poblaciones especiales, no hay información sobre la efectividad en inmunodeprimidos o con exposición previa, embarazo, lactancia y población pediátrica, como en el resto de las vacunas, ¿sí? Y no tenemos tampoco datos por ahora de eficacia para infecciones asintomáticas, transmisión viral, mortalidad, ni las variantes. De todas formas, sigue siendo una buena herramienta de prevención, cumple con los parámetros de eficacia previamente establecidos por la OMS, tiene muy buena eficacia para infección que requiere asistencia médica, y eso hace que proteja al usuario y al sistema de salud. La menor eficacia podría cubrirse teóricamente con una alta cobertura. Es una vacuna con una tecnología conocida, con un largo uso de vacunas inactivadas virales, como por ejemplo la de polio inyectable. Tiene ventajas de estabilidad y almacenamiento, y bueno, es la vacuna que disponemos actualmente. Y pasamos por último a la vacuna de Oxford AstraZeneca. Este es el periplo que ha recorrido esta vacuna. En mayo del año pasado comienzan con fase 1-2, en junio con la fase 3 en Brasil, ¿sí? En diciembre del año pasado se autoriza su uso de emergencia para Argentina y Reino Unido. Se publican resultados de fase 1-2, se hace un análisis intermedio de fase 3.
La Unión Europea y varios países la registran con estos datos de emergencia, ¿sí? En febrero de este año ya la OMS la aprueba para uso de emergencia, y en marzo de 2021 está prevista la publicación final de distintos estudios de fase 3, y ya contamos con algunos datos auspiciosos de utilización en el mundo real, por ejemplo en Escocia. Este es el estudio pivotal, entonces es el estudio de fase 3 que vamos a analizar. El diseño del estudio es un análisis agrupado de 4 ensayos clínicos controlados, es un estudio con un diseño bastante complejo. Se inicia en abril del año pasado, ¿sí? En abril del año pasado en Reino Unido, un poco después en Brasil, el corte es al 8 de diciembre del año pasado. La población de estudio son adultos sanos o con condiciones preexistentes estables, incluyeron personas con alto riesgo de exposición también. Se aleatorizaron casi 24.000 personas, ¿sí? De las cuales la mayoría están incluidas para el análisis de seguridad, y 11.600 están incluidas para el análisis primario de eficacia, tomando los estudios fase 1, 2 y fase 2, 3 y fase 3 hechos en Reino Unido y en Brasil. No incluye tampoco embarazadas, incluye pacientes VIH positivos, pero no están incluidos en los análisis de eficacia, son todos mayores de 18 años, con 2 dosis de vacuna, la inicial y la segunda vacuna está dada en tiempos muy variables, ¿sí? Tanto dentro de los mismos estudios, de los ensayos clínicos que incluye este estudio, como diferencias en los plazos en los diferentes lugares. El grupo vacuna recibió, ¿sí?, la vacuna con vector viral de replicación deficiente a distintas dosis, dependiendo de dónde fuera el ensayo, ¿sí? Y el grupo control, algunos con solución salina y algunos con vacuna conjugada meningococo ACWI. El objetivo primario fue medir la eficacia para la prevención de COVID sintomático. La definición aquí de COVID sintomático es un poco más restrictiva que la tomada en otros estudios que toman la definición de la FDA. Aquí se tomó aquellos que presentaban fiebre, disnea, anomia, digeusia con PCR positivo, luego de la segunda dosis en participantes que no tenían evidencia previa de infección, y bueno, también el otro objetivo primario era valorar la seguridad. En cuanto a los objetivos secundarios, era medir la eficacia para infección asintomática, para infección grave, 21 días luego de la primera dosis, y hacer comparaciones exploratorias entre los distintos intervalos que hablábamos y en las distintas dosis de vacuna. La mayoría de los pacientes, 88%, tenían entre 18 y 55 años, el 8% tenían entre 56 y 69, y un 4% mayores de 69 años. En cuanto a la etnia, la mayoría fue de etnia blanca, comorbilidades las que están reportadas son 11% con la enfermedad cardiovascular, que incluye hipertensión, enfermedad pulmonar 12% y diabetes 2%, acá lo vemos también a la derecha graficado. En cuanto a la eficacia global en los distintos ensayos y con las distintas dosis fue de 70,4%. La eficacia cuando se analizan, aquí tenemos cuando se analizan con las distintas dosis aplicadas, varía entre un 90 y 60, 64%, ¿sí? Para infección asintomática, los resultados son variables, pero con intervalos de confianza que hacen que no tenga poder estadístico, y para cuando analizamos infección grave, en cuanto a la hospitalización, 14 días luego de la segunda dosis, no hubieron casos en el brazo de vacunas y 5 casos en el brazo control. De COVID grave, ¿sí?, con un score mayor a 6, no hubieron casos en el grupo de vacunas y un caso en el grupo control. Y la eficacia luego de 21 días de la primera dosis es buena, con 64,1% para infección sintomática y 100% para hospitalización. Acá vemos los mismos resultados graficados, ¿sí?, con una eficacia global de 70,4%, con distinta eficacia para las diferentes dosis de vacunas, ¿sí? Y en cuanto a los resultados de seguridad,
Cualquier evento adverso reportado fue 60%, ¿sí? Con una media de seguimiento de 63 días luego de la segunda dosis. En cuanto a eventos adversos serios, fue el 0,7%, menos frecuentes y más leves en la segunda dosis, todos leves a moderados y de corta duración. En cuanto a eventos adversos graves, fueron 3 los reportados, uno en el brazo de la vacuna del grupo control, la vacuna antimeningocóxica, una mielitis transversa que fue la que hizo suspender el estudio por algunos días, y un paciente con una fiebre severa que está todavía, no se sabe si está en el grupo control o en el grupo vacuna. Los eventos adversos comunes son locales, con dolor en el sitio de la inyección, el 60% de los participantes, y sistémicos, en el 40%, fatiga, dolor muscular, malestar general, 30% fiebre, escalofríos, 20% artralgias y náuseas. En cuanto a los comentarios de este estudio, muy buena eficacia y seguridad, sin hospitalizaciones ni casos graves en el grupo de vacunados. Tiene un diseño complejo, no está diseñado ni con poder estadístico para el análisis de su grupo, pero bueno, si bien tiene una baja representación en mayores de 55 años, se acuerdan que era el 8 y el 4%, y tiene un menor tiempo de seguimiento, no tenemos datos acerca de la eficacia de esta población, pero de todas formas sabemos de su inmunogenicidad y seguridad. No tenemos demasiados datos tampoco de comorbilidades, ¿sí? Y todavía no tenemos datos con poder estadístico para infección asintomática. Así que en suma, después de analizar estos 3 estudios pivotales de las 3 vacunas que disponemos o que vamos a disponer, todas tienen una eficacia, cumplen con los estándares de eficacia prefijada por la Organización Mundial de la Salud, que era más de un 50% para infección sintomática con un intervalo de confianza de 30%, la de Pfizer tiene un 95%, Sinovac 50,7% y AstraZeneca 70%. Todas las vacunas tienen una alta eficacia para infección grave y muerte, Pfizer 88%, Sinovac y AstraZeneca 100%, todas con una alta eficacia para prevenir hospitalización, también ahí tenemos 100% para Pfizer, Sinovac 78% y AstraZeneca 100%. Sabemos de que Pfizer aparte tiene eficacia para infección leve y asintomática, y es el motivo principal de la elección de esta vacuna para el personal sanitario. En cuanto a la seguridad, todas tienen un buen perfil de seguridad, con eventos adversos que son leves, moderados y transitorios. En cuanto a la población mayores de 65 años, sabemos que Pfizer tiene una eficacia del 92,9% y están subrepresentados en Sinovac y AstraZeneca, pero de todas formas sabemos que tienen una buena inmunogenicidad, si es comparable con el grupo mayor de 55 años en Sinovac y AstraZeneca, y que no hay problemas de seguridad en esta población. Hay escasa información y extrapolamos datos para embarazo y lactancia y para VIH y otras inmunosupresiones y enfermedades crónicas, que hace que se vuelque la balanza a la recomendación de esta vacuna. Así que, bueno, esto es lo que queríamos compartir hoy con ustedes. Excelente, Victoria, muchísimas gracias. Preciosa presentación y muy clara realmente, tanto de la rama eficacia como de la rama seguridad, y muy claras las diferencias entre los ensayos clínicos que han llevado a la aprobación de las distintas vacunas. Si les parece bien, entonces, podemos hacer una pequeña redondilla para comentarios en relación a la presentación de Victoria. Le doy la palabra a Noelia y luego a Alejandro. Empezamos por Noelia. Noelia Esperanza. Bueno, hola. Sí, claro. Bueno, felicitaciones, Victoria, porque menudo trabajo hacer este resumen en media hora. A ver, espero ser breve y concisa, me cuesta un poco, pero en realidad hay una cosa que creo que es importante, y es tener en cuenta el contexto en el que está sucediendo todo lo que está sucediendo con respecto a la aprobación de las vacunas, ¿no? Si bien algunas por viejas y otras por nuevas, pero con ya estudios de hace bastantes años, venían siendo investigadas extensivamente, la última fase, que fue la de poner a punto los protocolos de fase 3, probar la inmunogenicidad, es decir, los fase 2 en esta infección en particular, es un proceso que sucedió muy velozmente,
gracias a un apoyo económico que capaz que no tuvo ninguna otra vacuna nunca antes en el mundo, ¿no? Entonces, o ninguna otra infección. Entonces, eso lleva a que la información con la que contamos para analizar tenga debilidades, digamos, ¿no? Propias de cuando las cosas se hacen a una velocidad que es más que la recomendada. Esto no le quita ni seguridad a las vacunas, que creo que es lo más importante, ni tampoco contundencia a los datos que ya tenemos de eficacia, ¿no? Es decir, lo que sabemos, lo sabemos, con las limitantes que puede tener cualquier ensayo clínico de cualquier medicamento para decir con certeza sus resultados. Entonces, de fase 2, yo creo que la inmunogenicidad, que tiene un cuerpo de evidencia importante, que sabemos que se hacen menos personas, hay una dificultad en hacer comparabilidad, esto lo va a decir mejor Alejandro, pero comparabilidad entre las distintas vacunas, en el sentido de que lo que hay que estandarizar es los métodos con los que se midieron los anticuerpos, cómo se midió la respuesta celular, ¿no? Todo eso puede influir en que no necesariamente sea comparable un estudio con otro, sino que cada resultado tiene que verse por separado. Entonces, desde ese lugar, y tampoco que queda claro cuál es el cutoff que yo tengo que tener de respuesta de anticuerpo o de respuesta celular para decir estoy protegido de la infección, ¿no? Todo eso, sí hay, y creo que en medicina basada en evidencia está bueno siempre pensar en tendencias, ¿no? Los 100% ya sabemos que nunca son así, que siempre hay que mirar mucho los intervalos de confianza de todas las cosas, y en este caso creo que lo que tenemos que acordarnos es justamente de eso, ¿no? De tener la precaución de mirar las tendencias de los resultados más que los resultados puntuales en sí mismos, ¿está? Adiós, Ramiro. Bueno, entonces, eso es como lo primero de la fase 2, que no me voy a explayar mucho más. De la fase 3, y siguiendo en la misma línea, acá lo que importa, y pensando farmacológicamente, como hacemos el análisis de todos los ensayos clínicos, es el diseño estuvo hecho, y Victoria lo dijo muy bien, para las variables primarias. Por tanto, eso es en lo que tenemos que centrar con más fuerza, con más peso, lo que podemos decir de cada estudio, de cada resultado, ¿no? De cada una de las 3 vacunas que vimos. En ese sentido, también es difícil la comparabilidad, porque por más que la variable primaria era muy similar, la FDA, la EMA, la OMS, todos propusieron un estándar de cómo hacer los diseños, y los protocolos se ajustaron bastante a eso, y además tenían sabían a qué porcentaje tenían que llegar para poder decir que efectivamente tenían eficacia, la redundancia. Las poblaciones pueden no ser del todo comparables. Victoria también lo señalaba muy bien, de que no es lo mismo trabajar con una población toda muy expuesta, como trabajó Sinovac, personal de salud, que trabajar con población común, como hicieron las otras vacunas, ¿no? Entonces, eso también hace, digo, para que cuando uno después, porque en el ENSUMA es como hizo Vito, ¿no? Tenés que poner 50, 100, y 95 y 70. Pero en realidad hay que ver si esas diferencias son de que hay un 50% menos con Sinovac, ¿no? Digo para que, porque en este mundo de todo se tiene que resumir a lo que puede aparecer en un Twitter, es difícil llevar esto a la comprensión. Y nosotros como profesionales de la salud tenemos una responsabilidad enorme en saber trabajar con estos datos para comunicarlos bien, y trabajar también con las incertidumbres, ¿no? Porque es así, hay cosas que sabemos y hay cosas que todavía no sabemos. Bueno, entonces, de la fase 3, básicamente centrarnos en las variables de eficacia primaria, que creo que son bastante contundentes, y se están apoyando en los resultados de post-comercialización que estamos viendo, y sabiendo, como también decía muy bien Victoria, que la extrapolación que hacemos a mayores de edad, porque son grupos subrepresentados en la mayoría de ellos, algunos estudios más, otros estudios menos, en pacientes severos, que eso también es importante, ahí también hay mucha dificultad y hay que tener como un ojo muy, muy crítico en ver cómo se definió severo en cada uno de los estudios, ¿no? Eso también hace a la comparabilidad. Por eso digo que el porcentaje solo mucho no nos dice.
Y entonces, en severidad, en edad, adultos mayores y en comorbilidades, porque sin duda el hipertenso, que es una cosa tan prevalente, debe estar bien representado en todas, pero ahora las patologías menos frecuentes, ¿no? El inmunocompromiso de diversas severidades, pero sobre todo los más severos, los VIH, todas esas poblaciones tenemos que tomar con más cautela los resultados, tanto para decir que sí como para decir que no. El gran problema que tuvimos siempre con los inmunocomprometidos, más que un problema de seguridad, son problemas de una menor respuesta, ¿no? Es decir, la seguridad, mientras no estemos dando un virus vivo atenuado, básicamente es la misma. Entonces, en ese sentido también, lo que pasa que el ejercicio de extrapolación en este contexto que decía al principio es un ejercicio como mucho más frecuente. Y si lo tenemos que hacer en la práctica clínica diaria, médico con paciente, imagínense cuando uno lo toma como recomendaciones desde la salud pública o asesorados. Digo, la autoridad sanitaria se asesora con grupos asesores, de los que son parte de Victoria, Alejandro, este, y, este, pero bueno, son cosas que realmente tienen esa dificultad. Y con respecto a la seguridad, creo que, para el último punto, para dar paso, creo que la seguridad de las vacunas, en realidad, eso cuanto más vieja mejor, ¿no? El conocer las vacunas nos ayuda a tener experiencia de uso y extrapolar de mecanismos de acción ya conocidos para decir lo que nos puede pasar. En cuanto a y todas se han comportado, tanto por los fase 3 como por los datos que tenemos de fase 4, como vacunas seguras con diferentes frecuencias de efectos adversos, ¿no? En frecuencia, los efectos comunes, leves, autolimitados, Pfizer ha mostrado más cantidad de efectos adversos que las vacunas inactivadas o la de AstraZeneca. Y después, con respecto a efectos adversos severos, en realidad también todas han tenido un buen perfil, capaz que Pfizer un poquito más que las otras, pero en la fase 3 no se vio un desbalance importante entre lo que le pasaba a la rama placebo y a la rama tratamiento con respecto a la severidad. Entonces eso también, digo, claro, el fase 3 nunca es el mejor escenario para medir efectos adversos. Piensen que los estudios además incluyeron, los severos son muy infrecuentes y incluyeron miles de personas que muchas veces no alcanza para tener una representatividad importante, ¿no? Entonces, ahí se pone en juego la vigilancia post-comercialización, para una vez expuestos a millones de personas, seguir comprendiendo aquellos eventos que pueden ser infrecuentes pero importantes o inesperados, ¿no? Que es un poco en lo que se centra la farmacovigilancia y a donde estamos yendo ahora en el análisis. Y eso está bastante bien aceitado como para que cosas raras las podamos detectar rápidamente. Corto por acá y cualquier cosa retomamos, si les parece, o si no tienen ninguna pregunta ahora. Gracias, Noelia, muy clara tus apreciaciones. Alejandro, ¿qué te parecen los ensayos clínicos publicados y qué comentarios te merecen? Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Creo que entre lo que planteó Victoria y lo que plantearon Noelia no hay mucho más para agregar, o sea, voy a tratar de decir 2 o 3 cosas nada más para poder pasar enseguida a las preguntas. Lo primero, casi todo lo que voy a decir es reafirmar lo que ya han dicho las compañeras. Lo primero, es cierto que estas vacunas se desarrollaron a una velocidad nunca antes vista. En menos de un año tenemos 10 vacunas en uso, cuando tenemos apenas poco más de un año desde que conocemos el virus. La pandemia se declaró hace exactamente un año y sin embargo ya tenemos una buena cantidad de vacunas. Esto no tiene precedentes. Ahora, los puntos a destacar, que también lo han dicho las compañías, son: esto no surge de la nada, esto no es una cosa fortuita, ni es el resultado de una precipitación en obtener resultados. Yo creo que esto es el resultado de acumulaciones previas que se vinieron dando en el mundo científico, en el mundo de los ensayos clínicos, en el mundo de las empresas biotecnológicas y en el mundo de las agencias reguladoras. O sea, esto que estamos viendo ahora es la concreción de, por un lado, avances científicos y plataformas tecnológicas realmente que en algún caso, como es el caso de la tecnología de RNA, son tecnologías disruptivas. O sea, el mundo de la biotecnología biomédica ha cambiado a partir del último año.
las empresas en el mundo se reacomodaron a esta nueva tecnología que ha venido a desplazar otro montón de tecnologías viejas por una serie de ventajas que tiene, pero la tecnología del RNA, la tecnología de los adenovirus, que ya se venía implementando para las vacunas de ébola, y que por tanto en algunos casos, como es el caso de Oxford, lo único que hubo que hacer, o el caso de Oxford o el caso de Gamaleya, lo único que hubo que hacer fue cambiar las cosas específicas de ébola a SARS-CoV-2 y realmente se pasó rápidamente a tener la vacuna. O sea, había plataformas tecnológicas y conocimientos sobre los coronavirus muy avanzados, y eso explica primero que nada por qué podemos empezar a tener prototipos de vacunas apenas empezamos a conocer del virus. Ustedes saben que hay tecnologías que hasta hace 2 décadas, que hoy son de uso corriente, los más jóvenes acá les resultará que esto que debía decir es absolutamente anacrónico, pero en la década del 90 se terminó de secuenciar el primer genoma humano a un precio de $10.000 millones. Ese era el precio estimado. Hoy por hoy la secuenciación cuesta realmente nada, y se hace a velocidades inusitadas. Por eso eso permite que en diciembre escuchamos hablar del virus, en enero ya teníamos todas las secuencias de varios de los virus circulando. Entonces, eso es buena parte de lo que explica por qué podemos tener una vacuna. Lo segundo es que las empresas biotecnológicas también estuvieron aprendiendo en los últimos años cómo avanzar en los procesos. Hay una acumulación enorme en las últimas década y media, 2 décadas, de productos que avanzan a fases clínicas, que siguen todos los protocolos, todos los ensayos, y que en general o no dan buenos resultados o se trancan en los procesos de aprobación regulatoria. ¿De acuerdo? Y ese es el tercer componente. Había empresas biotecnológicas y las agencias reguladoras también tenían mecanismos desarrollados para hacer aprobaciones aceleradas, muy, muy puestos a punto. Y lo otro, lo que lo dijo Noelia en algún momento, que es la inversión económica enorme que se hizo en estos temas, que permitió, entre otras cosas, compartir riesgos. Las empresas biotecnológicas con los estados que precompraron las vacunas, y por tanto las vacunas se empezaron a fabricar aún antes de saber si iban a servir para algo. En el momento que se estaban haciendo los ensayos 3, fase 3, se empezaron a fabricar. Entonces, eso explica cómo llegamos a toda esta historia. Lo segundo a remarcar es que, lo primero es esto, que esto no salió de la nada, no es generación gratuita. Lo segundo es que en estos protocolos de aprobación fueron acelerados, pero no implicó saltear etapas. Y yo lo que digo es, los números de los fase 3, alrededor de los 40.000, son lo estándar en los fase 3 de vacunas. Hay algunas más grandes y otras más chicas, pero eso es un valor estándar de un fase 3 cualquiera. Lo que es distinto, también lo dijeron las 2 compañeras, es que acá se hizo una aprobación para uso de emergencia. Esto es, se tomaron valores interinos con una cantidad, no se esperó a completar el fase 3, sino que cuando la cantidad de infectados entre los voluntarios alcanzó un determinado valor mínimo, se abrió el ensayo para ver la efectividad que tenía. Y se hizo un seguimiento de seguridad a dos meses. Como también lo dijo Victoria, los ensayos clínicos continúan y se va a seguir la seguridad por 2 años. Entonces, eso es lo que tiene que ver con cómo llegamos. Con respecto a cómo funcionan las vacunas, y bueno, hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos, como decía bien Noelia, no solo porque estas se apuraron en la aprobación, sino además porque es la norma cuando aplicamos vacunas, cuando pasamos de ensayos controlados a poblaciones abiertas. La norma es que hay cosas de cómo funcionan las vacunas en poblaciones abiertas que no la podemos saber de antemano. No importa si el ensayo clínico duró 2 meses o 2 años, no la sabemos hasta que no empezamos a trabajar en poblaciones abiertas. No sabemos la duración de inmunidad, eso está claro. Que sabemos que desde que empezaron los ensayos clínicos hasta ahora, esa duración de inmunidad ha ido funcionando. Pero no sabemos datos mayor. Y sobre todo no sabemos algo que no lo sabemos para esta vacuna, pero que en general, yo digo, en los congresos de vacunología es el santo grial de todas las vacunas, que realmente es muy difícil, aún con toda la tecnología que tenemos hoy, saber cuáles son los correlatos de protección de una vacuna. Esto es, cuáles son los mecanismos efectores del sistema inmune que son en última instancia los responsables de la protección. En general tendemos a pensar, y sobre todo en este tipo de infecciones, que los anticuerpos son un correlato importantísimo. Sin embargo, no sabemos cuál es la cantidad de anticuerpos necesarias, y esto tiene implicancias prácticas. Por ejemplo, se habla de la eficacia reducida de algunas vacunas contra algunas de las variantes que están emergiendo,
pero no sabemos si esa eficacia reducida en los anticuerpos, que es como se mide, va a implicar realmente una eficacia menor en la población abierta. ¿Por qué? Porque no sabemos si la cantidad de anticuerpos producidos no es excesiva y por tanto, aun cuando tengan menos eficacia, igual va a ser suficiente. Eso es saber correlato de protección. No sabemos cuánto importa la respuesta de células T. No lo tenemos todavía claro. Suponemos que sí, tenemos indicios de que sí, pero realmente no sabemos cuáles son los mecanismos últimos y eso en definitiva es algo que probablemente no lo sepamos en el corto plazo, porque para la mayoría de las vacunas, créanme que no se sabe. Y lo último que me gustaría decir es lo siguiente. Con respecto al tema de la seguridad, llevamos al día de hoy 300 millones de dosis administradas a nivel del mundo. Una vacuna que se está haciendo su seguimiento en tiempo real. Yo digo siempre, se vacuna una persona en una isla perdida del Pacífico, le sale un grano, al otro día está en todos los medios del mundo. Y se están discutiendo paneles de expertos, paneles de periodistas, paneles de ciudadanos, sobre el grano que le salió a la señora que se vacunó en la isla perdida del Pacífico. O sea, ninguna vacuna ha tenido realmente el seguimiento tan intensivo como está teniendo de estas. Llevamos 300 millones de dosis y contando más. Yo digo, eso es un reaseguro de que tan mal no está. ¿Pueden aparecer reacciones adversas? Por supuesto que sí. Es absolutamente esencial la farmacovigilancia, como dijeron las dos compañeras, no queda ninguna duda. Y además, esta farmacovigilancia, en este contexto de seguimiento en tiempo real, presenta algunas oportunidades para todos nosotros enormes para poder hacer un muy buen seguimiento, tanto de reacciones adversas como de inmunogenicidad, incluso vigilancia genómica para ver las variantes que van apareciendo. Pero esas son oportunidades que se presentan. Yo creo que no hay mucho más para decir, me parece que en todo esto, como para dar lugar a las preguntas. Excelente, Alejandro y Noelia, la síntesis que hicieron. Yo ahora me voy a permitir polemizar con algunas cosas porque creo que es importante. Nosotros con Noelia nos formamos en una escuela en farmacología en la cual éramos siempre muy críticos de los artículos que leíamos. Y yo les voy a leer una frase que dice el paper de New England de la vacuna Pfizer-BioNTech, y que me permito inferir que en buena medida frases como estas o observaciones como estas han hecho surgir un montón de dudas. Y acá dice, Pfizer fue responsable del diseño y la conducción del ensayo, de la colección de los datos, de la juntada de datos, del análisis de los datos, de la interpretación de los datos y de la escritura del manuscrito. Algo que ya quisiera alguno de nosotros tener a alguien que nos escribiera y nos juntara todos los datos. La vacuna del paper de Lancet, publicado recientemente este año, que comentó Victoria y que, como ustedes bien dijeron y como dijo Victoria, es un paper complejo, tiene un diseño difícil porque son de 3 países, son todas cosas distintas, la verdad que hay una ensalada de datos bestial. No digo que el artículo esté mal, pero digo que los datos son complicaditos de leer. Dice que, dice en el diseño, les leo textual, la traducción me pertenece, AstraZeneca revisó la base de datos del estudio y el manuscrito final para su submisión, para su envío a la revista, pero los autores académicos, los académicos tuvieron el control de la edición. Todas las otras fuentes de financiación y demás no tuvieron participación en la escritura del manuscrito. Todos los autores tuvieron acceso final en el paper. Si miramos el artículo de la vacuna Sputnik, en realidad es bien distinto, porque los autores son los que juntan los datos. Me pareció más uruguayo el método, digamos, ¿no? ¿Verdad? Son los que juntan los datos, los que procesan los datos, los que escriben el manuscrito, los que corrigen, los que se equivocan. Sin embargo, acá, y de hecho el paper de New England de Pfizer-BioNTech, el autor correspondiente es fulanito de tal @pfizer.com. O sea que en realidad, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero comprendo que desde la medicina basada en la evidencia, aquella que estaba publicada en BMJ hace muchos años, se prodigó por McMaster y demás, siempre eso lo miramos con mucha reticencia. Esa es la realidad. Esa es un poquito la realidad. Y capaz que por eso surgen algunas dudas y surgen algunos inconvenientes, como el asunto del consentimiento informado, ¿verdad? Porque uno se pregunta, ¿por qué toda la vida hemos recibido vacunas y no hemos firmado ningún papel? Hemos ido a la escuela a vacunarnos, hacíamos fila en la escuela, nos daban la vacuna y para tu casa.
o para el recreo, y nunca firmamos ningún papel, ni mamá, ni papá, ni ninguno de nosotros. Sin embargo, ahora hay un acuerdo de vacunación voluntaria y gratuita para el COVID-19. Profesor Hugo Rodríguez, ¿qué piensa de este acuerdo? ¿Permite tener algunas dudas sobre el proceso de desarrollo de las vacunas? ¿O en realidad es un acuerdo que debe ser bienvenido y debería empezar a firmarse para todo? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Álvaro, por la pregunta. Es una respuesta a la vez simple y compleja, ¿no? Porque, digamos, compleja la situación de la pandemia y la situación del relacionamiento con los países, con las empresas, con los intereses económicos que están atrás de todo este proceso, pero es simple desde el punto de vista de los principios generales que hay que manejar, digamos, o que habitualmente manejamos para estas cosas, que no conviene andar reinventando para cada ocasión, ¿no? De manera de acomodarlo al discurso, digamos, que haya que hacer. En principio, el consentimiento informado es obligatorio para todas las intervenciones médicas, con contadas excepciones, ¿no? Una de las excepciones pueden ser perfectamente las políticas de salud pública. Es decir, la bioética que impregna, digamos, la bioética dominante que impregna incluso nuestra academia está basada en la escuela norteamericana de Georgetown y los famosos 4 principios, ¿no? Que algunos llaman el mantra de Georgetown, ¿no? Que, digamos, explica o esquematiza en base a la tensión entre 4 principios, problematiza ahí y busca las soluciones en ese entramado de 4 principios, que realmente es muy útil para la bioética clínica. Es muy insuficiente para la bioética de salud pública, en donde, por ejemplo, el principio de autonomía individual choca de repente con intereses sociales, generales, que no abolen los derechos humanos de cada persona, pero sí coloca, digamos, en otro lugar lo que puede ser una decisión individual. Y entonces ustedes ven que desde 2005 la UNESCO tiene aprobada una declaración universal en el cual los principios de bioética no son 4, son 15. Entonces ahí el famoso triangulito que todos aprendimos se hace más complejo cuando entran esos 4 principios, incluidos, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teórico y más desde una bioética latinoamericana, crítica, que reaccionó ante este modelo hegemónico, está perfectamente aceptada y, digamos, o desarrollada teóricamente lo que se llama la bioética de protección, ¿no? Es decir, decirle a una mujer que vive en la calle con 4 hijos, mire, yo no la voy a proteger porque no estoy seguro que usted comprendió perfectamente los efectos colaterales, es un atropello, ¿no? Que no defiendas tanto de mis derechos, podría pensar esa mujer, ¿no? Y entonces, eso es lo que pasa un poco en la bioética de salud pública, la bioética de protección, que supone, primero, que se puede resolver un problema desde el Estado a condición de que ese problema sea visto socialmente como un problema relevante y que importa, o sea, que no es para castrar personas, ni es para hacer otra intervención, sino intervenciones válidas socialmente y percibidas como válidas y a su vez que sean eficaces para el objetivo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, esto excluye, por supuesto, lo que podría ser fases de experimentación. Se habla de intervenciones probadas. En ese caso, es lo que decía Álvaro Danza, claro, que van a la escuela,
Álvaro ponía el brazo, yo abría la boca y me ponían el terroncito de azúcar con las gotitas para la polio. Y no había cartita de la directora hasta los padres, nada. En fila y vacunados, para protegernos todos. ¿Cuál es la diferencia con la situación esta? Y bueno, yo presté mucha atención a lo que decía el profesor Chavalgoiti, que en realidad fue un proceso acelerado, pero no se saltearon fases, de acuerdo, pero es verdad que las aprobaciones de que son de emergencia. Entonces, uno puede pensar que, y esto es un principio general, cuanto más experimental es una intervención médica, tanto mayor informada debe ser. Y también uno puede pensar, si no es obligatoria, si es optativa, no estamos tampoco en el terreno de la bioética de intervención. Estamos hablando de facilitar un instrumento de prevención al que lo quiera usar. Pero no es hacer la cola en la escuela y poner este bracito porque el Estado ya sabe que eso es bueno, digamos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, teóricamente, uno tendría que decir, bueno, esto requiere consentimiento informado, porque es un producto nuevo, no hay verdaderos datos todavía sólidos sobre, por ejemplo, la seguridad, porque requiere, como señalaban los compañeros antes, otras etapas y otros números, pero también sería válido decir, ¿quién dijo que el consentimiento informado es un papel? No, el consentimiento informado es la voluntad de alguien de aceptar una propuesta de una intervención médica. Y entonces, como algunos voceros del gobierno he escuchado que decían, bueno, si se apunta en la agenda y va ese día, quiere decir que quería. Bueno, podemos aceptar eso. Uno puede decir, bueno, la información está un poquito capaz que corta, pero sí puede aceptar en un consentimiento tácito, en un sentido de una situación de la gravedad de salud pública que tiene esta pandemia. Para mí sí se puede aceptar, y creo que es defendible. Lo que se introduce acá es otra cosa, que es un papelito, que no tiene nada que ver con el consentimiento informado. Que no solo no es un consentimiento informado, y no solo que no tiene nada que ver, sino que es casi lo contrario, este consentimiento informado. En el sentido que el consentimiento informado, la única importancia, la única relevancia que tiene, es garantizar que se hace una intervención médica que se adecua a los valores de una persona, a sus deseos, a su proyecto de vida. Entonces, bueno, esto se corresponde con lo que yo quiero. Entonces, en ese caso, yo acepto hacerlo. Es sí o sí un derecho que tiene la persona. No es ni un reaseguro para las empresas, ni un seguro de malpraxis para los médicos. No funciona así, no sirve para eso. Y hay publicaciones, les puedo comentar que de casos de consentimiento informado ha sido incluso una prueba en contra en casos de demandas. Es decir, porque no está pensado y no debe ser visto como un seguro para las empresas. Es garantizar un derecho de los pacientes, de los usuarios. En este caso, este papelito que se está exhibiendo acá, en realidad lo que hace es limitar un derecho. Si querés, yo te vacuno. Ahora, si te vacunás, vos vas a ver no impedida tu posibilidad de reclamar, porque no lo impide, pero en el caso que tú quieras reclamar, vas a tener que hacerlo en las condiciones que hemos acordado con alguien, que todos suponemos que con las empresas, pero que eso por las razones de confidencialidad conocidas no se ha hecho expreso, ¿no? Entonces, esta es la situación con este acuerdo de vacunación que con toda razón los voceros del gobierno no han dicho que es un consentimiento informado, porque no lo es un acuerdo jurídico. Yo me voy a ir a vacunar en cuanto pueda, ¿no? O sea que no tengo ningún problema en confirmar este papelito,
Como soy médico y no abogado, no me quiero meter mucho en los temas jurídicos, pero incluso me atrevería por lo menos a cuestionar o a plantear que habría que preguntarle a alguien que entienda de esto qué valor puede tener esto, porque los acuerdos jurídicos en los contratos, una de las condiciones de validez necesaria, inexcusable, es la libertad, o sea, la ausencia de coacción y de coerción. Entonces, si hay alguien que le dijeron, estamos en una pandemia, tiene tanta mortalidad, tiene tanta morbilidad, yo te puedo vacunar, pero para hacerlo tenés que firmar esto. Me parece a mí que podría por lo menos discutirse que si estamos en un escenario de ausencia de coerción y de libertad para firmar eso. Pero de cualquier manera, esto creo que excede un poco la pregunta que señalaba Álvaro, y simplemente lo que a mí me gustaría que quedara de mi intervención es que esto no es un consentimiento informado, este papel no es ningún derecho para el paciente, pretende ser una cláusula de salvaguarda para que alguien no sea reclamado en el exterior. Gracias, Hugo, muy clara, y en ese sentido habían algunas preguntas, efectivamente, si se trataba o no de un consentimiento informado. Y claramente, como señalaba el profesor Hugo Rodríguez, no lo es ni en el sentido que le damos a los consentimientos informados de los protocolos de investigación, ni tampoco en el sentido de los consentimientos informados que solemos utilizar para determinados procedimientos invasivos, para una tomografía con contraste, para una fibrocoronoscopía, tampoco es en ese sentido. Tiene Álvaro, un segundo ¿puedo párrafo hacer que un lo comentario? comentó. Sí, claro, por favor, adelante, perdón. No, a ver, yo quería comentar porque me pareció muy importante lo que aclaró Hugo. Yo creo que siempre refiero en las entrevistas que justamente que escuchemos a nuestros profesionales que saben mucho de este tema. Dos cosas quiero decir. Una es, en los contratos entre empresas, sobre todo entre empresas de nacionalidades diferentes o entre estados y entre empresas, es muy común, o sea, mejor dicho, es una cláusula que siempre se coloca, es en caso de conflictos, ¿cuál es la jurisdicción para resolver esos conflictos? Eso siempre sucede en los contratos. Entonces, es razonable pensar que en el contrato que Uruguay firmó con cada una de las empresas, esa cláusula está, porque está en todos los contratos. Dice, en caso de conflictos, esto se resuelve en la jurisdicción, y muchas veces en los contratos internacionales la jurisdicción son los tribunales de Nueva York, los tribunales de Singapur, en este caso los tribunales uruguayos. Ahora, eso es un contrato entre empresas. Esto, yo coincido con Hugo que un contrato, esto que estamos firmando, las poblaciones no es un contrato, y por tanto la validez legal que pueda llegar a tener es bastante limitada. Pero además, a los efectos prácticos de las reclamaciones, el Estado se puede hacer responsable frente a la empresa, pero los individuos me parece que es distinto. Ahora, lo que yo quiero decir es otra cosa, es, con la misma vehemencia que defiendo que estas vacunas se hicieron cumpliendo los estándares que conocemos, y que sí es cierto que se hicieron aceleradas, y que sí es cierto que hay cosas que todavía no sabemos, de todas maneras no tengo ninguna duda en poner el brazo, también digo que hemos asistido a un cambio en las reglas de juego sobre el poder que las empresas tienen sobre los estados. Yo no tengo ningún pelo en la lengua en decir que realmente las condiciones que las empresas están poniendo a los estados como reaseguro para todo esto son también nunca vistas, y que hacen uso del problema general de la pandemia. Entonces, yo ahí tengo mis opiniones, o sea, pero esto lo hemos hablado en la actividad de la universidad hace un par de semanas. Había un sociólogo español que lo explicaba, o sea, los estados están maniatados y no han podido hacer nada porque es esto o no tener las vacunas. Entonces yo creo que con la misma vehemencia que defiendo que vale la pena vacunarse, digo, acá están pasando cosas también inusitadas en términos del poder de las empresas sobre los estados. Yo creo que no estaría mal que los estados dijesen, o sea, por ejemplo, este papel es imposición de una empresa o de todas o de ninguna. Digo, no lo sabemos. Entonces, por tanto, hay un nivel de incertidumbre que sí es cierto, es muy alto, y yo estoy de acuerdo que esto genera resquemores, pero también es la realidad en la que nos estamos enfrentando. Eso no le quita el valor a las vacunas, que son un tema científico.
Gracias, Alejandro. Muy clara, sí, tu exposición. Ahora, profesor Dapueto, ¿cómo actuamos ante los pacientes que nos manifiestan y específicamente miedo? Porque estos papelitos para firmar le dan miedo a la gente, vamos a decir la verdad, porque es diferente a lo que venimos haciendo habitualmente, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo manejamos eso los profesionales de la salud, Juan? Álvaro, me gustaría contextualizar un poco el tema dentro del desafío ahora. O sea, la biomedicina de finales del siglo XX y bueno, y este siglo ha sido, como decía Chavalgoiti, una cosa sorprendente. Nos ha puesto a disposición una cantidad de tratamientos que podrían prevenir la mayoría de las enfermedades o curar la mayoría de las enfermedades. Pero, ¿qué pasa? Tenemos el medicamento, pero tenemos a los sujetos. Y los sujetos toman decisiones. Entonces, todo el problema de la adhesión al tratamiento es entender el complejo conjunto de comportamientos que se necesitan poner en juego para que la vacuna llegue al brazo, para que el brazo llegue a la vacuna, y esto lo podríamos poner como ejemplo para cualquier tratamiento. O sea, para que el antihipertensivo llegue a la boca y se digiera y haga su efecto, se necesitan un montón de comportamientos complejos. Y ahí la pregunta es, ¿cómo podemos contribuir en el proceso de la toma de decisiones para que las personas hagan la mejor decisión de acuerdo a lo que ellos consideran que es la mejor decisión? Entonces, por eso yo les decía que habíamos pensado en una breve presentación para ver qué es lo que vamos conociendo por ahora. ¿Qué percepción y actitudes se presentan en esta población con respecto a las vacunas? ¿Qué datos están apareciendo en la primera semana de vacunación? Esto de vacunación obligatoria, voluntaria inducida, que es un término que ha aparecido en los medios en los últimos tiempos, y de qué manera, bueno, ir a contestar esta pregunta, ¿qué podemos hacer para mejorar la adhesión a la vacuna desde los médicos del primer nivel de atención? Entonces, no voy a ser largo, pero simplemente ver, a ver, ¿qué ha ocurrido en otras campañas de vacunación? ¿Qué hemos aprendido de eso? En la campaña de vacunación antigripal 2020, y estos son datos del Ministerio, fíjense, la población estimada del personal de salud para vacunación era 46.000. Se vacunaron 62.637 personas, un misterio, ¿no? Más del 100%. ¿Y esto por qué? Porque se extendió la vacuna a estudiantes, acompañantes de enfermos, acompañantes del Sistema Nacional de Cuidados, por lo cual las personas en el denominador está subestimada y determina que se haya superado el 100%. O sea, el personal de salud tiene una muy buena adhesión a la vacunación antigripal, que es bastante comparable porque también es una vacunación voluntaria. Policías y militares, que es el grupo que ahora se puso como prioritario en esta primera semana, 67%. Personas mayores de 65, que es un grupo vulnerable para la gripe, 52%. Y niños, bueno, pero no están incluidos en esta vacuna los niños, así que no lo tomamos en cuenta. Pero fíjense en qué interesante lo que pasó en el 2020, que esto para mí fue un descubrimiento. Se venían vacunando alrededor de 500.000 personas contra la gripe. ¿Verdad? Que habría que sacar la cuenta porque no es una vacuna que se promueva para el total de la población, sino para grupos de riesgo, mayores de 65, personas con enfermedades respiratorias crónicas, niños, etc. Pero bueno, lo que pasó es que en el 2020, por efecto de la pandemia, aumentó 68% los vacunados contra la gripe. O sea que tuvo un efecto pandemia que fue beneficioso para la vacunación antigripal. Esto quiere decir que hubo temor y las personas ante la posibilidad de que la gripe se confundiera con el COVID, se vacunó más contra la gripe. ¿Qué dicen las encuestas de intención? Todos ustedes habrán visto en los medios las encuestas de intención. Vamos a empezar por una que me parece que puede ser referencia, que es la de la Usina de Percepción Ciudadana, que es PNUD con la diaria Datos con UDELAR. Entonces nos decía que en enero, vamos a ver esta acá, en enero de los mayores de 60 años, el 68% estaba dispuesto a vacunarse. Que el grupo que menos dispuesto estaba a vacunarse es el de 45 a 59 años. Y que los que más estaban dispuestos a vacunarse llamativamente son de 18 a 29. Y acá entran algunos factores para explicarse estos números, ¿no? ¿Qué percepción del riesgo tienen estos grupos etarios?
y qué deseos tienen de liberarse de la pandemia. Y uno piensa que los más jóvenes están completamente decididos a liberarse de eso. Pongo el brazo, me olvido de esto y hago mi vida normal y me libero del control de los adultos. Y los mayores, sin duda, tienen una percepción alta del riesgo, y esta población de entre 30 y 59 realmente no puede ser que no considere demasiado su riesgo. Estos datos son bastante parecidos a la encuesta de Cifra del 4 de marzo, que dice que el 45% de los encuestados dice que o no se va a vacunar o no sabe, está ambivalente, está dudoso, y que solo se vacunaría el 55%. También cuando vemos los rangos de edad, este grupo de más jóvenes son los que menos están dispuestos a vacunarse. Hay una diferencia de nivel socioeconómico, los de nivel socioeconómico más altos están más dispuestos a vacunarse que los menos. Confianza en las vacunas, que ahora nos estamos acercando a esto que estábamos hablando. Bien, hay diferencias en la confianza de las vacunas, y esta confianza ha ido cambiando. Cambió en una semana, en la encuesta de una semana. La vacuna que tiene más confianza es, en cuanto mucha y algo de confianza, es la Pfizer, que tiene 57% de las personas dicen que le tiene mucha o algo de confianza. La vacuna Sinovac tiene un nivel de confianza bajo, entre mucha y algo, 30%, y acá sube un poco a 33%. Seguida por AstraZeneca, por Moderna y Sputnik. Lo que sucedió en la semana siguiente, y esto puede ser que haya seguido cambiando, lo que pasa es que no tenemos datos porque la usina no sacó nuevas encuestas, es que se está reduciendo la desconfianza. Ninguna confianza disminuyó para Pfizer y ninguna confianza disminuyó mucho para Sinovac. O sea que todo lo que se está hablando a propósito y la aclaración de los puntos de Sinovac están generando más confianza en la vacuna. Más o menos los datos coinciden con los datos de Cifra, ¿verdad? 20% consideran que todas son efectivas, y después siguen Pfizer, Sputnik, Sinovac y AstraZeneca. Opiniones contra la vacuna. Y esto es importante tenerlo en cuenta para aquellos que van a trabajar en el primer nivel de atención con pacientes que dicen que no se quieren vacunar. Dice porque la vacuna fue desarrollada, el 65% dice porque la vacuna fue desarrollada demasiado rápido, deben de haberse cometido errores en el proceso. Uno podría haber preguntado, ¿pueden haberse cometido errores en el proceso? Esto tiene que ver con los puntos oscuros que se hablaban y que realmente hay áreas dudosas. Considero que la vacuna no será suficientemente efectiva, y bueno, esa duda también, como vemos, la tiene los científicos, porque estos estudios todavía están en marcha, porque la vacuna ha sido desarrollada por países que no me dan confianza. Acá empiezan a aparecer otros argumentos que no tienen tanto que ver con el desarrollo de la vacuna, sino con otros temas que pueden generar desconfianza. La vacuna es un mecanismo de manipulación de las personas. Yo ya tuve coronavirus y me recuperé. Considero que el coronavirus no es peligroso para la salud y porque mis creencias religiosas no lo permiten. O sea, las creencias que llevan a que las personas opten por no vacunarse son muy variadas. ¿Qué está pasando en esta primera semana de vacunación? Estos son datos del servicio, de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ¿no? Estuve sacando las cuentas de cuánto sería la población que está comprendida en la primera semana. Defensa, seguridad, educación, cultura y deporte serían 172.000 personas. En esta primera semana se habían vacunado 65.843 personas, y lo que sucedió fue que el jueves y el viernes bajó muchísimo. Hay hipótesis de por qué bajó el jueves y viernes. Se dice que tiene que ver con el jueves y viernes de semana de turismo, y la gente está tratando de evitar venir a vacunarse en esos días. En esa semana si partíamos de la base de que la población objetivo eran 172.852, se vacunaron 65.853, se vacunó 34% de las personas en esa primera semana. No es un indicador de nada, pero bueno, es un número que se acerca bastante a lo que estaban diciendo las encuestas, porque suponemos que
esta población, docentes, policías, bomberos y militares, son gente joven que estaría comprendido en ese grupo que se siente con menor riesgo de contraer la enfermedad. ¿Qué pasó hoy? Estos son datos de ahora, es interesantísimo esto de ir siguiendo la vacunación minuto a minuto. Estos son datos de hoy, de las 9:27 de la mañana, poco antes de que comenzara esta actividad, y se llevaban vacunados 3.296, hay 22.000 agendados para hoy, ayer se vacunaron 28.000 personas. Claro que acá ya no nos permite seguir ese grupo, sería interesante que después el Ministerio fuera siguiendo los grupos separadamente para ya no tener encuestas, sino tener realmente datos reales de cómo se comportan los más jóvenes, cómo se comportan los docentes, el personal policial, el personal militar y la población de 55 a 59 años, que parece estar más interesada en vacunarse de lo que mostraban las encuestas. Entonces, comunicación sobre la vacuna en el primer nivel de atención cuando la vacuna es obligatoria. Entonces, hay algunas, voy a dejar de compartir. Hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Dado que la vacunación es obligatoria, es voluntaria, no es obligatoria, entonces el mecanismo es cómo podemos los médicos que trabajamos directamente con los pacientes contribuir a una decisión informada y consentida. Ahí sí. Más allá del papel que hay que firmar, el médico lo que tiene que hacer es informar. Informar en base a criterios científicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender las razones por las cuales una persona puede querer no vacunarse. La tendencia muchas veces de los médicos cuando un paciente no acepta un tratamiento que le proponemos es recurrir a la autoridad, o recurrir al miedo, o recurrir a amenazas más o menos explícitas, y ese obviamente no es el camino, como lo hemos hablado en muchísimas veces en distintas instancias. Entonces, hay como tres panoramas: personas que están totalmente decididas a no vacunarse, personas que están totalmente decididas a vacunarse y personas que están dudosas, que están ambivalentes. Entonces, las que están decididas a vacunarse no son nuestro problema, las que están dudosas es donde más podemos trabajar. Y ahí explorar las razones, validar muchas de las razones. Por ejemplo, si alguien dice, miren, no me quiero vacunar porque en realidad la efectividad de esta vacuna es dudosa, ¿qué vamos a decir? Que no, que estamos completamente seguros de que es 100% efectiva, ¿no? Porque los ensayos clínicos no dicen eso. Lo que podemos hacer es apoyar con argumentos hasta donde nosotros sabemos y dejar dudas sobre lo que realmente es dudoso. Explorar, no utilizar adjetivos. Hay como una tendencia en general, y uno lo ve cuando se hace comunicación en los medios, a adjetivar. Poner el tema como moral, poco ético no vacunarse, es un deber ciudadano, es una posición egoísta no vacunarse, no estamos siendo solidarios. En fin, descalificar con adjetivos no solamente no sirve, sino que puede hacer que la persona, que es un adulto, que se considera con capacidad de decisión, diga, cuanto más me quieran vacunar, menos lo voy a hacer porque acá hay gato encerrado. Entonces, responder las razones, las que conocemos con fundamentos científicos, las que no conocemos con fundamentos científicos, lo que nosotros consideramos como médicos como ventajas, y adelantarnos a las dudas. Como siempre recomendamos, adelantémonos a los efectos secundarios para que el efecto secundario no sea una sorpresa que después atente contra la adhesión. Adelantémonos también a las dudas. Mire, yo sé que usted debe tener estas dudas, estas y estas, pero tenemos ciertas certezas que son estas, y nosotros trataremos de inclinar el platillo de la balanza hacia la decisión de la vacunación, pero tendremos que darle tiempo a que las personas hagan su proceso para decidir. Y como vimos, no es lo mismo
lo que puede pasar ahora que lo que puede pasar dentro de 2 semanas si tenemos un estallido y tenemos los CTI desbordando. Eso puede hacer cambiar totalmente las actitudes con respecto a la vacunación de las personas. En fin, tratando además, como decíamos hoy y mañana con las compañeras, cuando estuvimos hablando un poco de qué íbamos a hablar hoy, tratando de controlar en el médico ciertas emociones negativas. Enojo, el enojo en el médico, en los médicos y en las médicas, no contribuye a un buen proceso de vacunación. O sea, acá estamos para ayudarlo a usted a tomar la mejor decisión. La decisión final es suya, la pelota está en su cancha y el que se va a ver beneficiado o no beneficiado, en definitiva, va a ser usted. A ver, yo paro por acá. Me parece que Cecilia tenía un aporte para hacer que no sé si lo querés hacer ahora, Cecilia. Cecilia Durán. Hola, hola, buen día para todos. No, es simplemente un poco reforzar lo que venía diciendo Juan, porque yo le decía que había un trabajo de un médico del año 2015, que bueno, justamente hablaba de la vacuna de la gripe en la Universidad de Colorado, es un pediatra de la Universidad de Colorado. Y justamente que la vacilación en vacunarse o no siempre está, sobre todo en estas situaciones, bueno, que los procesos se han como adelantado, digamos, más allá que estuvieron todos. Y una estrategia que traía este médico como para, bueno, justamente reforzar la importancia de vacunarse es la relación médico-paciente, o sea, es el tete-a-tete, justamente el médico de referencia es el que me va a sacar las dudas respecto a vacunarme o no. Y era reforzar un poco lo que decía Juan. Y en realidad una de las cosas que también traía este médico es que a veces las vacunas tienen, es que es capaz que para otra teleclínica, pero que tienen a un arma de doble filo, que es el tema de la confianza, ¿no? O sea, en realidad uno confía en la vacuna, pero se confía demasiado y que deja un poco de cuidarse. Entonces, que la importancia también de seguir reforzando las medidas de cuidado que tenemos que continuar teniendo a pesar de la vacuna. O sea, yo creo que eran dos datos muy importantes. Incluso hay un artículo de Lancet también que trae el tema de la complacencia. Complacencia desde el punto de vista de estar demasiado confiados porque estoy vacunado, entonces yo voy a empezar a hacer mi vida normal. Creo que es algo como que también la comunidad médica debe como empezar a trabajar. Yo creo que igual se está viendo a nivel de los medios de comunicación un mensaje mucho más unificado a nivel de comunidad médica. No sé si están todos de acuerdo conmigo, pero desde la última semana, como desde que empezó la campaña, hay una campaña más seria, más allá de que hay otra campaña contraria, pero la comunidad médica como que ha unificado un poco el tema del discurso, y eso creo que ha sido como muy importante. Era simplemente aclarar eso y reforzar lo que decía Juan. Gracias igual, Juan, por la palabra. No era la idea poder participar, pero gracias por la participación. Muy buena la teleclínica, la verdad. Muchas gracias Cecilia, muchas gracias Juan por los aportes realmente muy significativos y muy significativa realmente la observación que hiciste de cómo el desarrollo acelerado, algo que explicó claramente Alejandro Chavalgoiti, cómo el desarrollo acelerado hace que a la gente le vengan más dudas realmente, ¿no? ¿Verdad? Eso es algo que evidentemente... El profesor Julio Medina se ha referido a este tema y ha sido muy claro comentando que el desarrollo acelerado implica que se hayan abreviado algunas etapas, que se hayan superpuesto algunas etapas, pero no que se hayan omitido procesos. Y eso es algo que está muy bueno que los médicos, en eso que decía Juan, de reforzar positivamente, podamos aportarles a nuestros pacientes cuando queremos estimularlos en el proceso de vacunación. Ahora Julio me hacía un aporte por privado en relación a un comentario que yo hice de cómo el paper de New England dice claramente que los datos y demás fueron procesados por el laboratorio Pfizer. Curiosamente la vacuna que más confianza tiene en la población según los datos que mostraba Juan. Julio, ¿qué opinas de eso? Porque eso es algo que se ve en otros artículos, ¿verdad? Julio Medina. Hola Álvaro, primero felicitarlos por la teleclínica y las excelentes exposiciones. Sí,
La industria, a todos nosotros, a los académicos, la gente que está en la academia, siempre nos hace ruido, eso es normal, ¿no? Nos ha pasado muchas veces. Pero solo recordando dos cosas, fueron los sistemas de salud, los estados que fueron a buscar a los laboratorios hace muchos años atrás para que desarrollaran una vacuna para el papilomavirus. ¿Sí? Se identificó un problema grave en la humanidad con el cáncer de cuello uterino, etcétera, y fue al revés, se le fue a pedir a los laboratorios que por favor pusieran toda su maquinaria a investigar y a desarrollar. Lo mismo pasó en el 2009 con la pandemia de gripe. La OMS agarró el virus y se lo dio a todos los laboratorios para que, por favor, lo antes que pudieran desarrollar una vacuna. O sea, son socios necesarios para la humanidad. Confianza que a veces nos producen y que la industria está para ganar eso. Pero al final y al cabo creo que también hay que mirar el lado positivo. Y en esta carrera fenomenal que hay ahora por desarrollo de vacunas ha pasado un poco lo mismo, han sido socios necesarios y ellos junto con los gobiernos, sobre todo en el norte, han desarrollado las vacunas, ¿no? Y quiero solo acotar una cosa, estuvimos discutiendo en la cátedra de enfermedades infecciosas la otra vez, en nuestras cabezas es muy difícil seguir pensando en época de pandemia como pensábamos en época de pre-pandemia. Es muy difícil el purismo científico con el pragmatismo de la salud pública. ¿Sí? Porque en otro momento no hubiéramos estado pensando autorizar una vacuna con estudio fase 2, y ahora lo estamos pensando todas en nuestras cabezas, queremos que Sinovac de una vez empiece a vacunarse mayores de 60, y sin tener un estudio completo de fase 3. Entonces, nuestras cabezas tienen que cambiar también, no es lo mismo. Susana Cabrera en la reunión, bueno, nosotros estamos acostumbrados a acceder a toda la información que queremos, pero ahora hay información que no podemos acceder, porque hay un grupo reducido de personas que acceden a información confidencial y no podemos divulgarla. Ahí está Noelia, hemos accedido en el grupo ad hoc a información confidencial que los demás no pueden acceder. Y eso también en nuestras cabezas nos hace ruido porque estamos acostumbrados a acceder a la información. Entonces, es solo para poner en contexto eso, en la publicación de la New England del 2007 también de la vacuna cuadrivalente, está enlistado los médicos que eran accionistas de Merck, y está escrito, ¿no? Accionista. Digo para poder poner mejor en contexto que nuestra desconfianza, en definitiva, tenemos que moderarla un poco y entender un poco el contexto. Y me encanta esta clínica ECO porque no tengo dudas que va a ayudar a disminuir la reticencia, porque el personal de salud, cuanto más sabemos cómo responder las dudas de las personas, más ayudamos a que esa reticencia baje, ¿no? Era un poco el comentario, gracias por darme la palabra, Álvaro. No, gracias a ti, Julio, por la apreciación y por la observación, que por supuesto es muy pertinente, porque es efectivamente, como vos decís, Julio, el aporte de la industria es tremendamente valioso en el desarrollo de las vacunas y especialmente en este contexto epidemiológico en el que vivimos. Yo quiero entrar en algunas, porque aunque les parezca mentira, casi no hemos entrado en las preguntas que diseñamos con Victoria, curiosamente. Y entonces tengo, por ejemplo, no le dimos la palabra a Zaida, a la profesora agregada Zaida Arteta, que está en nuestro panel. Entonces, Zaida, no sé si estás por ahí, sí, seguramente sí. Sí. Recién le mandé un mensajito, ahí está, ok, ¿cómo andás? Buen día. Estás tan callada que ni te conozco. En esta, no, una de las preguntas que surgen de forma frecuente en todos los niveles asistenciales, hay una compañera que dice que en el primer nivel de atención surgen permanentemente preguntas por la vacuna, y es verdad, pero en todos lados surgen. El paciente abre la puerta del consultorio y viene a consultar por lo que sea, a repetir medicamentos, y dice, ¿me doy o no me doy la vacuna? Eso es así. Entonces pregunto, en algunas poblaciones especialmente interesantes o curiosas, Zaida, ¿qué recomendaciones hacemos? Porque tenemos dentro de los grupos priorizados por rango etario o por profesiones, como se ha hecho ahora, hay maestras embarazadas, hay maestras o personal policial, etcétera, con enfermedades oncológicas, con HIV, que toman medicamentos inmunosupresores. Entonces, en esas poblaciones que les tocaría vacunarse de acuerdo a los grupos priorizados, pero que tienen una comorbilidad específica, ¿qué recomendaciones hacemos sobre la vacuna los médicos?
Bueno, justamente este es uno de los problemas más importantes, una de las consultas más frecuentes que tenemos, y pensando en lo que venimos discutiendo sobre los resultados de los ensayos y sobre la evidencia que hay, justamente, si nos metemos a pensar en las embarazadas, las mujeres en lactancia, las personas que toman inmunosupresores o que tienen un tipo de enfermedad en el sistema inmune que hace que esté más debilitado, justamente los trabajos no incorporan a un número necesario de personas en eso una decisión, o como para poder decir, sí, tenemos evidencia de que en este caso la seguridad es la misma, en este caso la eficacia es la misma. Lo que podemos recomendar en realidad está relacionado con el racional, con lo que sabemos de las vacunas, con los casos que sí, con los números que se han vacunado y que en algunas de las vacunas han entrado algunas personas en esas categorías de grupos especiales, y por tanto, lo que hoy establecen la mayoría de las recomendaciones de los organismos internacionales y analizando la información que tenemos, es que podemos dar la vacuna en estos grupos especiales. Digo pensándolo en general, ¿no? Si decimos personas que tienen alguna alteración de la inmunosupresión, o las mujeres que están en lactancia, o si alguna mujer embarazada. De hecho, se recomienda la vacunación. Específicamente, si entramos en cada patología, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que está transitando un trasplante de médula ósea, o sea, si en cada uno de los grupos de patologías puede haber algunas circunstancias en las cuales es mejor diferir 1 mes, 2 meses la vacuna, pero para hablar en general, la mayoría de las circunstancias a las cuales nos hemos enfrentado en la consulta de ¿es mejor vacunarse o no? Sí, es mejor vacunarse. ¿Es seguro vacunarse? Sí, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta que para estos grupos, por distintos motivos, tanto las embarazadas, la lactancia o los inmunosuprimidos, sí hay un grupo de vacunas que son las vacunas a virus vivos atenuados, que en muchas de estas circunstancias están contraindicadas. Digo esto porque en este caso, las vacunas que va a llegar a Uruguay, en realidad y las que están circulando y aprobadas por las agencias, podemos como profesionales de la salud, no solamente los médicos, sino también los vacunadores, las vacunadoras, que muchas veces son a quienes se les pregunta, ¿no? Esta pregunta no solamente es en el consultorio del médico, sino uno va al vacunatorio. Hay miles y miles, como mostraba Juan, miles y miles de personas que están yendo a los vacunatorios hoy. Y probablemente haya una pregunta, ¿verdad? Y entonces la información es esa, ¿no? En general, sí se puede vacunar a estas personas, a los grupos especiales, y es muy importante. Ahora, si nos vamos a lo chiquito, al nivel de evidencia o de incertidumbre, las certezas las tenemos del racional, de lo que sabemos de los ensayos, de otras vacunas, de lo que sabemos de estas vacunas y de racionalizar eso y de poder hacernos responsables de esta recomendación. Yo quería decir que cuando que somos socios de la industria, el sistema de salud y los estados, es una sociedad particular, porque la industria farmacéutica tiene un poder económico muy fuerte, y entonces, de alguna forma, es verdad que es muy importante el desarrollo, que permitió este desarrollo, pero en realidad de alguna forma el poder que tiene también genera que muchas veces se toman decisiones un poco coaccionados, como estas que se han tomado, ¿no? Eso es lo que hace ruido en realidad. Digo, para cerrar. Gracias, Aida. Sí, muy importante entonces que realmente tener en cuenta que casi todas las poblaciones que nos consultan tienen recomendación de darse la vacuna. Entonces, eso es muy importante, un concepto para llevarse a casa. Está levantando la mano Noelia Esperanza, que quiere, hace rato que viene levantando la mano, ya no sé bien de qué era. Sí, no, adelante, Noelia, por favor. Voy a unir 4 ideas que me parece que desde que Juan habló, que felicitaciones Juan, porque es como una mirada imprescindible, solo el paper no alcanza para nada. Yo reafirmar 2 o 3 cosas. Primero, que comparto que el miedo
nunca puede ser el que guíe las decisiones, independientemente de que en este contexto pandémico es el que ha hecho que las cosas muchas veces se hayan puesto en los lugares que se pusieron. La segunda cosa que quiero decir con respecto al vínculo entre la industria farmacéutica y el desarrollo de tecnologías médicas, creo que es un vínculo que lo que hizo la pandemia, como para otros problemas, es solamente ponerlo bajo la lupa y mostrarnos que efectivamente tenemos un problema grave y no es actual, que el poder es casi hegemónico de la industria y que deberíamos tenerlo los estados o los organismos que nos nucleamos en organismos internacionales, ¿no? La Organización Mundial de Salud, por poner en un ejemplo, que tuvo un rol que fue, ¿no? Que tuvo sus altibajos en toda esta pandemia. Creo que es cierto que las sinergias tienen que estar, que la plata está de un lado y no del otro, pero eso no quita que la pertinencia en la investigación y en qué debe ponerse el foco la tendrían que tener los países y no las industrias que persiguen fines comerciales absolutamente con respecto a esta enfermedad o a cualquier otra. En la mayoría de los casos, pongamos que haya excepciones y no quiero generalizar hacia el 100. La tercera cosa que quiero decir es que la confianza en la vacunación es importante, no solamente por esta infección, ahora hablo como más específicamente de mi lugar como asistente del Programa Nacional de Vacunaciones, y nosotros tenemos que mantener todo un sistema funcionando. Precisamos que no bajen las coberturas de ninguna de las vacunas que nos tienen en ese lugar que el mundo nos tiene, de ejemplo en coberturas vacunales, en control de enfermedades inmunoprevenibles. Y lo que no podemos permitirnos es que las dudas infundadas, ¿no? Porque incertezas hay, por supuesto, debiliten los logros. Y la última cosa, vinculado con lo que decía Zaida, y bueno, y también se habló antes, yo creo acá que la educación médica con respecto a las vacunas, para ser nosotros los promotores, es fundamental, y que la comunicación, dado que todo el mundo accede a cualquier tipo de noticia, tiene que ser fuerte, ¿no? Fuerte, intensa, importante, oportuna, para poder contrastar. Si yo solo me nutro de lo que dice el Facebook, y eso es lo que después viene el paciente a la consulta con eso, es complejísimo, si yo no tengo cómo contrastar esa información. Era eso. Claro, claro, es como nutrirme de lo que me dice el visitador médico. Parecido. Sí, Juan quiere hacer una pregunta, un aporte. Adelante, Juan, por favor. Y yo después tengo una pregunta para Hugo y otra para Alejandro. Nos quedan 10 minutos, así que no tengo más remedio que ser el antipático de pedirles a todos intervenciones sintéticas. Dos cosas. No, esto es muy breve. La única garantía que tiene el público general con respecto a la industria es el profesionalismo del médico. Y en esto las facultades de medicina juegan un rol fundamental. Alguien está diciendo, ¿por qué la facultad de medicina no saca un informe en los medios diciendo cuál es la versión? Y yo le respondía que Julio Medina y su cátedra hacen informes muy, muy buenos, circulan por Twitter, capaz que no todo el mundo tiene Twitter, pero es la versión de la academia que tiene la misión de mediar entre la industria y el público general, porque son los que, la academia es la que está capacitada, y bueno, y los científicos uruguayos tienen suficiente prestigio como para decir, no nos estamos dejando guiar por presiones económicas, sino que estamos velando también por el bienestar de los pacientes dentro de lo que el sistema permite. La segunda cosa es algo que el otro día conversábamos, es qué pasa con los médicos que consideran que ellos mismos no se quieren vacunar. Entonces, ¿qué recomendación tienen que hacer a sus pacientes? Y me gustaría que Hugo me corrija si estoy diciendo algo que no corresponde, pero a mí me parece que los médicos podemos fumar, pero, no es mi caso, pero no podemos recomendar a los pacientes que fumen, o no podemos dejar de advertir de los riesgos del tabaco. O sea, esto es lo mismo. Puedo considerar que a mí no me corresponde vacunar, pero no puedo dejar de recomendar que la evidencia científica recomienda vacunarse. Eso me parece que no colide con la ética. El acuerdo de comportamientos de la Facultad de Medicina, que todos los docentes y estudiantes suscriben, dice que no se puede prescribir, recomendar, promocionar, comercializar o distribuir tratamientos que no cuenten con la evidencia científica, o dicho de otra manera, sí estamos obligados a
recomendar a aquellos que tienen la suficiente evidencia científica de su beneficio, ¿no? Es una responsabilidad ética. Nada, paro por acá. Hugo, ahí te hice una pregunta, Juan, que viene muy a la medida de lo que veníamos conversando, y también yo la engancho con otra que habíamos pensado con Victoria. Tú explicaste claramente lo del consentimiento. Yo te pregunto, omito algunas cuestiones, pero para ser breve, los prestadores de salud, ¿verdad?, pueden obligar al personal de salud a que se vacune, porque yo pongo de ejemplo, así como puse el ejemplo de que ponías el brazo en la escuela y te ibas para tu casa, o vos ponías la boca y te daban las gotitas con azúcar. En este caso, sin importar si fueras diabético, supongo que a los diabéticos no se lo darían así, pero no importa. Digamos, las empresas nos exigen tener al día el carnet de salud vigente, y el carnet de salud tiene la vacuna antitetánica. No vi nadie quejarse de la vacunación antitetánica. O la hepatitis B, que nos exigen muchas instituciones de salud tener la vacunación al día. ¿Vos qué decís de eso, Hugo? Además de contestar la pregunta que hizo Juan. Gracias. Empezando por la segunda, a mí me parece que yo no creo que las empresas, que se debiera normalizar que cada empresa pone sus condiciones de habilitación para trabajar, que me parece se ingresaría en un camino peligroso y complicado. Me parece que sí podría hacerlo el Estado o la autoridad sanitaria, ¿no? Como una condición para determinada función, tener algunas medidas de protección. Y sobre eso hubo en el sistema político iniciativas. El senador Gandini anunció que iba a promover una norma en ese sentido, y me parece que es una cosa que tendrá que estudiar la autoridad sanitaria, ¿no? Personalmente a mí me parecería bastante razonable, pero son cosas que hay que meditar adecuadamente, saber exactamente a qué se va a obligar, digamos, qué vacuna. Acá mismo tenemos un plan de vacunación que dice, bueno, vacunémonos cuanto antes, pero el personal de la salud que demora un poquito más, pero que se vacune con otra. Entonces, se percibe que hay diferencias, ¿no? Digamos de que los beneficios son de distinto tipo y que para algunos grupos puede convenir más apelar a uno de los beneficios y para otro beneficio. Todo eso me parece que requiere mucha claridad científica, mucha certeza científica. Y sobre el hecho que de los médicos que recomiendan, no recomiendan, digamos que no sé lo que decía el profesor D'Apuesto, que no se vacuna, pero que recomiendan no hacerlo, es un tema también complicado. Desde luego que estoy muy lejos de simpatizar de repente con ninguna actitud de esa, pero también quiero ser equilibrado y decir que la vacuna no es obligatoria. O sea que se percibe, que se recomienda que hay beneficios, pero que tampoco el Estado asumió un compromiso de decir esta vacuna es obligatoria. Entonces, me parece que eso también deja un margen bueno, que permite que algunas personas y algunos profesionales y algunos colegas tengan otra visión. Personalmente yo no me quiero explayar sobre este tema porque son cuestiones que pueden dar lugar a conflictos. Yo ocupo un lugar que entiende en esos conflictos, que el Tribunal de Ética del Colegio Médico. Entonces, de ninguna manera quisiera prejuzgar una situación particular en función de un comentario general, ¿no? Pero me parece que son todas cosas que se van a tener que ir ajustando y se debe ir mejorando
y que eso que va a venir de la mano de la certeza científica y del mayor conocimiento. Gracias, Hugo. Excelente el comentario. Realmente muy esclarecedor, realmente, en relación a las exigencias. Yo estoy de acuerdo, obviamente, que si no se normatiza es muy raro que unas empresas lo hagan y otras no. Parece algo extraño realmente. Simplemente señalé algo que es de la realidad. Tenés que tener carnet de salud al día para trabajar. Tengo que tener colesterol normal, pero la vacuna del SARS-CoV-2 que está causando estragos en la sociedad podría no dármela. Alejandro, ¿hay vacunas clase A y clase B? Porque yo no sé si para otras enfermedades infecciosas hay tanta cantidad. Ahora, Victoria dijo 12, probablemente al día de hoy ya debe haber como 13 o 14 vacunas aprobadas. Para otras enfermedades, yo seguramente no lo sé, pero seguramente no hay tanta cantidad de vacunas con tantas plataformas vacunales. Entonces, ¿hay vacunas clase A y clase B o realmente no es así? A ver, es cierto lo que decís en primer lugar de que no hay casos de tantas vacunas. Sí hay algunas enfermedades para las cuales hay más de una vacuna y todos nos podemos acordar alguna discusión. No sé si se acuerdan la historia del meningo B, la discusión entre si cubana o no cubana. HPV tiene más de una formulación y también eso fue discusión, si cuál era la gratis, cuál era la más cara, si la cuadrivalente, la bivalente. O sea, ha habido casos. Nunca como este. Nunca como este. Yo lo que digo es lo siguiente es, lo de categorización en A y B me parece en algunas cosas confuso, en tanto eso daría a pensar que la calidad de alguna de las vacunas es distinta, es menor que las de otras. Y yo creo que no es el caso. Lo que sí es claro es que son vacunas diferentes. Todas cargan con algunas ventajas y todas cargan con algunas desventajas. Entonces, el tema de la diferencia de eficacia, yo digo, es uno de los temas que sí que está claro, pero son eficacias en determinadas poblaciones, en determinados ensayos. Por ejemplo, el caso de Sinovac, los resultados que ha ido dando varían tanto entre Brasil y Turquía, es enorme la diferencia. Y eso tiene que ver con comparar cosas que no siempre se pueden comparar, que hacía referencia a Noelia hoy temprano, o sea, que es difícil comparar algunas cosas. Más allá de que uno puede tender a pensar de antemano, sí, yo tiendo a pensar que una vacuna de RNA seguramente sea más inmunogénica que una vacuna inactivada. Las vacunas inactivadas en general son menos inmunogénicas y por eso y son más reactogénicas, que no es el caso de este. Pero entonces sí hay diferencias entre las vacunas. Pero también quiero decir que, primero, que no se pueden comparar tanto por los resultados que han ido saliendo hasta ahora, y segundo, es el tema de que hay datos que tenemos ahora que son muy difíciles de interpretar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, esta historia de el 100% o no 100% de prevención de casos severos, ¿de acuerdo? En algunos casos tenemos algunas vacunas que dicen que tienen 100% de protección contra casos severos y otras que tienen un 88%. Ahora, la diferencia entre el 100 y el 88% fue que apareció un caso. Un caso en una de las vacunas determinó que el de 100 pasase al 88%. ¿Por qué? Porque la cantidad de casos severos ha bajado en esos casos y hay muy pocos casos severos para poder comparar los dos brazos. Por tanto, el problema de la ensalada de datos y el problema de la superpoblación de datos hace que cosas que son datos reales, pero que hay que analizarlos en el contexto de lo que implican, se viralizan y pasa a ser muy difícil. Entonces, si una tiene 100, otra tiene 88, no, yo tengo la 100 en lugar de la 88. Pero la diferencia es un caso, ¿de acuerdo? Y si tuviera un segundo caso, pasaría el 50% en 20.000 personas, en 300 millones de dosis vacunadas, que haría un ruido terrible. Entonces, es muy complejo definir. O sea, yo creo que no tenemos que hablar en condiciones de vacunas A y vacunas B. Tenemos que hablar en condiciones de vacunas diferentes. Vacunas diferentes que superan los estándares de calidad mínimos requeridos para poder ser aplicados y que, de acuerdo a las características, reajustando los programas de vacunación, ¿sí?, podemos suplirla, lo que sea en algún caso una deficiencia. Lo que decía hoy Victoria, yo creo que es claro, es la baja de eficacia la podemos suplir con aumento de cobertura. Por tanto, para poner un ejemplo práctico, si no me llega Pfizer, pero me llegan 20 millones de dosis Sinovac, señores, vacunemos a todo el país con Sinovac y a otra cosa mariposa.
el efecto va a ser el que esperado, que es proteger. O sea, creo que el problema es que la superpoblación de datos sirve, es muy democrático, pero analizada fuera de contexto confunde más de lo que puede aclarar. Gracias, Alejandro. Clarísima esa observación y muy pertinente realmente, porque está muy buena la democratización de la información, pero hay que saberla analizar y saberla digerir. Está Noelia Esperanza, que estaba pidiendo la palabra y que quería opinar sobre esto también seguramente. Perdón, sí, una sola cosa, en realidad reafirmando lo de Alejandro y haciendo ejercicios que también hacemos desde la farmacología clínica y en el grupo ad hoc que está trabajando para la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, justamente en esta gran evaluación de ventajas y desventajas, y es, por ejemplo, pensar en datos que se pueden sacar de los resultados de los ensayos clínicos, que son el número necesario de personas a vacunar, para determinar con cada una de las tecnologías disponibles cuántas personas tenemos que vacunar para evitar un caso, ¿tá? Ese ejercicio no da para hacerlo ahora, pero nos daría sorpresas para entender que acá lo que importa es que al que le va a dar ese porcentaje de beneficios se lo va a dar, lo que va a cambiar es cuánta gente tenemos que tener vacunada para lograr esa protección, ¿tá? Por eso acá la cantidad de personas que accedan a la vacunación en tiempo y forma, creo que es clave del éxito. Ya se dijo hace bastantes meses en la pandemia que la campaña más exitosa es la que se puede tener más allá de con cuál tecnología. Excelente, Noelia. Gracias por ese comentario. Estamos casi en tiempo. La teleclínica duró 2 horas, pero la verdad que no ha tenido desperdicio ni un segundo. Quedaron muy claras todas las exposiciones y los aportes. Victoria hizo un análisis muy claro de los ensayos clínicos. Creo que razonablemente hay eficacia y seguridad para recomendar cualquiera de las vacunas que van a venir en nuestro medio. Ninguna es a virus vivo, por lo tanto, en términos generales, efectivamente, como lo especificó claramente Zaida y también los demás compañeros, realmente, prácticamente en cualquier subgrupo la podemos recomendar casi que tranquilamente. Lógicamente que habrá que hacer algunas observaciones particulares de algunos casos, pero en términos generales, todas previenen la infección severa o las infecciones graves, las presentaciones graves, o sea que, y realmente las contraindicaciones son muy escasas, realmente, por lo tanto, eso nos da mucha tranquilidad a todos. Quedó claro que el proceso ha sido acelerado de desarrollo de las vacunas gracias a un enorme avance biotecnológico de los últimos 15 o 20 años, y que no se han omitido fases de desarrollo, al contrario, que se han superpuesto, pero que todas las etapas se han recorrido adecuadamente. Queda claro que hay pequeños grupos que hay que mirar. Juan nos explicó cuáles son los miedos y cómo manejarnos de una manera asertiva, y me parece muy importante el ejemplo que dio. Yo puedo fumar, pero no recomendarle a la gente que fume. Eso claramente está mal. Yo no sé si será objeto de algún juzgamiento ético o lo que fuere, pero está mal. O sea que tratemos de hacer lo que está bien. Por otro lado, Hugo nos explicó claramente el alcance de este acuerdo, que no es un consentimiento, es un acuerdo, y que, bueno, tiene las limitaciones y las características de un acuerdo. Todos nos han dicho que nuestro sistema de vacunas, y lo sabemos muy bien, es un sistema fuerte. Me escribió por privado Teresa Picón, que seguramente está conectada por ahí, a quien saludo y destaco, una prócer en todo lo que tiene que ver con vacunas. No sé por dónde anda Tere, pero le mando un abrazo grande. Y realmente nuestro sistema de vacunación es un sistema fuerte porque ha tenido un gran alcance nacional, y ojalá que en el caso de la vacunación y la inmunización contra el SARS-CoV-2, con cualquier plataforma vacunal podamos tener un gran alcance a toda la población. Y como muy bien dijo Alejandro, en otra oportunidad, y lo quiero parafrasear hoy, yo elijo no elegir, elijo inmunizarme y elijo no elegir. Las vacunas son buenas, son seguras, tengamos confianza en el desarrollo y en lo que se ha venido haciendo.
Les agradezco a todos la participación realmente, nos pasamos 7 minutos, les pido disculpas por la extensión, un abrazo grande y los invito para el 23 de marzo, dentro de 2 martes, 23 de marzo, vamos a hacer en el mismo horario, va a hablar el profesor Julio Medina e Isabel Fernández de las variantes de riesgo, las variantes de preocupación, por su sigla en inglés. Vamos a hablar de algunos grupos específicos, vamos a hablar de las reinfecciones, de cómo recomendamos vacunar a los que ya se infectaron, por qué una dosis, 2 dosis, cuánto tiempo esperar, no esperar. Un poco de esos temas vamos a abordar el día 23 de marzo, dentro de 2 martes, de 10 a 12 también, por este mismo canal, y van a participar Julio Medina e Isabel Fernández, que seguramente hagan una exposición excelente como ya nos tienen acostumbrados. Muchísimas gracias a todos por la participación y por haberse enganchado. Un abrazo a todos. Chau, chau.